Bienvenidos a El mundo que se avecina, la batalla espiritual de Occidente, título que nos está dando para mucho en los distintos capítulos que tratamos con Irene González. ¿Qué tal, Irene? Hola, Albert, ¿qué tal estás? Pues encantado de tenerte en el programa. Ella, como sabéis, es licenciada en Derecho, articulista, escritora. Ahora me comentaba, bueno, que haces muchísimas cosas, estás en todo, en tu profesión, ¿verdad? Sí. Y en los medios, pues comunicándote, no quieres, como me acabas de decir, ser tertuliana así de paso, sino que quieres, de alguna manera, esas convicciones fuertes, profundas que estás transmitiendo en nuestros capítulos, bueno, pues llegar a la gente que tiene que llegar, ¿no? Y que es esa juventud a la que tú perteneces por generación, ¿no? De esa Europa que está cayendo, de esos contravalores que se está generando a través de una globalización deshumanizante, ¿no? Nos lo has ido explicando, pero que es una generación en busca de propósito, en busca de sentido, ¿no? Tuvimos aquí a Carla Restoy también, ¿no? Y nos lo decíamos, igual que tú, nos han engañado, ¿no? Nos han engañado en muchas cosas, ¿no? En la falta de compromiso, en desmontar la familia, en creer que tenemos un derecho al aborto, a la eutanasia, nos han engañado, ¿no? Entonces queremos construir, y de eso vamos a ir contigo construyendo en los últimos capítulos, ¿no? Esa Europa cristiana renacida que queremos, ¿no? Pero de momento nos situamos en lo que tú llamas en tu libro la dictadura emocional, ¿no? Y muchas veces vemos y decimos que los jóvenes, pues eso, no se mueven en el emotivismo, ¿no? En mi voluntad o mi deseo es ley. Vamos a transformar todos los derechos a partir de cómo yo me autopercibo, ¿no? Y esa cultura woke también de desmontar, de autoodio, de nuestra propia identidad. De todo eso vamos a hablar, si te parece, Irene. Y si quieres empezamos por ver qué entiendes tú por dictadura emocional. Sí, no, es al final el mundo en el que yo me he visto abocada a vivir, ¿no? En este mundo que te dicen que es tan liberal, que tienes todas las libertades, que tienes todos los derechos, y yo, sin embargo, siento que vivo en una dictadura a través de unas emociones, ¿no? No yo, sino que te las quieren imponer, encerrar para poderte dirigir. No creo que sea además el tema del emotivismo un problema de los jóvenes, sino que viene de generaciones previas a la mía, que con un poco de emocionalidad enseguida son capaces de vender y de rendir todo. Para entender un poco la dictadura emocional, yo percibo, o cuando te empiezas a hacer preguntas de ¿qué está pasando? ¿Qué es verdad? ¿Nos han engañado? ¿En qué? Dices, claro, es que ha habido un cambio de valores radical y drástico. Radical y drástico. Ese cambio de valores, para empezar, nosotros a través de esta cultura woke que se ha denominado, que tiene mucho de teología debajo de ella, más de lo que parece, pretende cambiar el mundo, acelerar en ese cambio de mundo. En esto que hemos estado explicando en los anteriores programas de la estructura de poder, claro, ¿cuál es la religión de esa estructura de poder? Porque toda civilización se construye alrededor de una religión, se sea o no consciente. Toda, o sea, a lo largo de la historia de la humanidad, en cualquier lugar del planeta, toda sociedad se construye alrededor de una religión. Claro, en Occidente y en Europa, una vez que se expulsa la religión cristiana, ¿cuál es la religión que nosotros vivimos? Pues hay tres en Europa. La primera es el islamismo, que hemos visto con la inmigración masiva. La segunda, el ateísmo, este laicismo, que son unos hombres que se creen dioses, es una concepción, el Islam es sumisión a un dios. El laicismo es hombres que se creen dioses, que nos quieren gobernar. Sin embargo, el cristianismo es un Dios que por amor se hizo hombre. Son esas tres concepciones. Y por supuesto la que está en el poder es la laicista. Este cambio de valores lo que viene a pretender es, vemos como con la cultura woke, de repente el ser un hombre heterosexual es lo que está debajo del todo de la pirámide. Se le ha identificado, empieza la dialéctica, continúa la dialéctica de opresor y de víctima. Y el concepto de víctima no viene del cristianismo.
viene precisamente de otra religión que hoy en día se puede identificar más con, no sé, con un judaísmo posmoderno, que no es judaísmo, o no sé, con esa victimización absoluta de que yo soy víctima y por tanto el resto del mundo a mí me tiene que restablecer, que es un poco las identidades woke, que a través de la ideología de género, el LGTB, el transgenerismo, ya las identidades que había antes, hombres y mujeres, la heterosexual, eso queda, no, el hombre, y además el hombre blanco de Occidente empieza a ser algo como repudiado, que debe algo al resto del mundo que tiene que restaurar. Entonces, para tú subvertir todo ese mundo de valores, tienes que ir sembrando una cultura de autoodio. Hemos visto que, claro, que cuando llegan unas personas y te dicen en Estados Unidos, esto se ha visto claramente, hay un conflicto racial en el que las personas no blancas, como se denominan ellos, que engloba a una diversidad, a toda raza que no tenga que ver con los blancos autóctonos de Occidente, de Europa, ellos entienden que tiene que iniciarse una cultura de resarcimiento y que ellos ahora tienen que ocupar los puestos no solo de poder o de trabajo, sino en la propia cultura. Y esto se ha podido hacer gracias a los medios de comunicación y a lo que denominó es la cultura de Netflix, ¿no? Esos valores de Netflix, donde vemos que hay una reina victoriana cuyo personaje principal es una mujer africana, una mujer subsahariana. Y dices, si se trata de reivindicar tu propia identidad, ¿por qué no haces una serie sobre una reina africana? ¿Por qué quieres que una reina cristiana de aquí, de repente, lo del tema de la religión desaparece, pero lo importante es que sea una mujer negra? Es decir, hay un borrado de la identidad que siempre ha habido en Europa, ocupando, esto es muy importante, ocupando ese mismo lugar. Entonces vemos cómo la cultura woke ha sido una subversión de una nueva pirámide de valores. Y hay que entender que en esa pirámide de valores, y esto es clave, qué está debajo y cómo se va subiendo. Entonces se establece una nueva escala como de puntos que tú eres un ser valioso en una comunidad en función de tu identidad. ¿Quién está abajo de la pirámide del ser más deleznable, horrible y abominable de este mundo? El hombre blanco heterosexual. Ese cristiano, tal vez. Bueno, claro. Y católico. Va implícito. O sea, ya, bueno, no, ya olvídate, no, fuera, por favor. No existe, no. El hombre blanco heterosexual católico no está ni siquiera en la pirámide. Pero bueno, ¿qué está en el nivel siguiente superior? La mujer blanca heterosexual de Occidente. A los que han dividido a través de la ideología de género con un falso feminismo de despojar a la mujer de la verdad y enfrentarla con el hombre, poniéndole como si fuese el mayor monstruo. Es como, claro que hay hombres que son monstruos, por supuesto que sí, pero ¿quién te va a proteger? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quiénes son? También son ellos, ¿sabes? Entonces no puedes hacer, que es lo que ha pretendido el feminismo, que lo que pretende básicamente es la separación total del hombre y la mujer para que no haya familia. Eso es, no es otra cosa. Lo podrán revestir de lo que quieran, porque efectivamente siempre hay como una base de cierta verdad en estas cuestiones. Si no la hubiese, no se podría implantar. Es cierto que el papel de la mujer a lo largo del siglo XX ha ido reivindicando una igualdad de derechos, una igualdad a la hora de estar en el espacio público. Pero no se han dedicado a eso, se han dedicado además a poner en el centro del espacio público a las peores mujeres que defienden cuestiones muy misóginas que van en contra de nosotras mismas. Y la que está por encima de todo es el aborto. Han llegado a convencer a una mujer que el hecho de no matar a un bebé, sino de matar a tu bebé, a ti te empodera y te libera. ¿Qué lavado de cerebro es posible para que llegue ahí? Ha tenido que haber una participación del hombre sin duda, que el aborto le ha beneficiado. Si te pones a ver estadísticas,
el sector de la población principal que está a favor del aborto son los hombres, no las mujeres. Suben porcentaje porque les beneficia a ellos. Les han engañado mucho en el tema de la ideología de entender que los hombres y las mujeres pues que no pueden vivir juntos porque son muy distintos o que es algo utilitarista. Las mujeres y los hombres ahora se juntan para sacar su propio beneficio. Entonces se crea como una guerra de sexos entre el hombre y la mujer de Europa y mientras tanto continuamos en esa pirámide nueva de valores que todo va a estar regido por el eje de la supuesta opresión y de la supuesta. Si tú eres una persona racializada, un hombre negro, racializado, como usan el término, va a estar por encima de la mujer blanco occidental en esa pirámide. Es decir, tú ya en la sociedad no puedes ocupar el mismo puesto, tienes como que agachar la cabeza. En lo que se ha llamado en Estados Unidos, en la cultura woke, el privilegio blanco. ¿Qué significa eso? Que de repente empiezas a ver a gente que entiende ese autoodio, que son seres despreciables. Claro, somos tan malos, hemos oprimido a tanta gente que yo me tengo que despreciar. Lo suyo es que a mí me borren de aquí, pagar yo y que vosotros estéis aquí. Entonces eso empieza a formar parte de esa guerra identitaria woke. Luego, si tienes algún tipo que seas homosexual, que seas bisexual y demás, claro, tú ya estás por encima en la pirámide porque también has sufrido algún tipo de opresión, como si, por ejemplo, ¿qué opresión social puede sufrir un hombre heterosexual trabajador que trabaja 14 horas al día para levantar a su familia? ¿No ha sufrido ningún tipo de opresión? Es un privilegio constante. Cuando tienes al otro lado, por ejemplo, a personas racializadas ricas, ¿qué opresión han vivido ellos? No es cierto. Entonces se va erigiendo una nueva pirámide moral en función de cosas que nada tienen que ver con ser virtuoso en el mundo, con tener una virtud, sino que tú, si has sufrido una victimización, ni siquiera tú, sino la gente de tu misma identidad, a ti eso ya te convierte en bueno y en persona capaz de imponer qué es bueno y qué se decide en esa sociedad. ¿Y qué es lo que está en la pirámide de todo? Y antes de ir al pico de la pirámide, ¿no te has fijado que en muchas series vemos cómo los nuevos valores te presentan a los personajes? Antiguamente, claro, en una serie, en una película, te presentaban los personajes quiénes eran, pues el malo pues aparecía a lo mejor pegando a un niño o tratando mal a una mujer. Ahora, sin embargo, el malo aparece un hombre que no recicla. Ya ves que no recicla, qué malvado, está contra el planeta. Ves que una persona que es racializada es súper lista, lo sabe todo, es como un estupendo cerebro. Aparece alguien zafio, tonto, malo, y es normalmente un hombre blanco, y aparece en la serie un ser perfecto, que tiene como una especie de aura de perfección buena, que está en esa cúspide. ¿Quién es? Las personas transexuales. Y aquí entra el transgenerismo. Todo este cambio de valores cultural viene a despojarnos de nuestra propia identidad, a despreciar lo que somos, porque al final lo que estás despreciando es a tu identidad humana como hijo de Dios. El transgenerismo, el transexual, se aparece como un superhombre por encima de los viles humanos. Entonces se le atribuyen una serie de cualidades para que en la siguiente fase, porque las series que hoy vemos y las películas de Netflix y toda esta cultura no nos describen el mundo, sino que lo crean en el futuro. Nos están preparando para que en el transgenerismo, que consiste en que una persona se odia, se desprecia tanto a sí misma, que no hablo de las enfermedades de disforia de género que han de ser tratadas para ayudar a una persona que está sufriendo dicha disforia, sino que a ti con total ligereza te preguntan: ¿y tú qué quieres ser? En ese liberalismo, en esa emancipación, te dicen que tu propio sexo es una cadena que te emancipa, que te circunscribe mucho, te limita la vida, te dicen claramente. No, tú decides la biología. No decides la biología, no puedes decidir si es de noche o si es de día. No es así, tú naces de una forma.
hasta el punto que te convencen que tú, para entrar a ese nuevo mundo y ser ese superhombre, tienes que hacer un sacrificio que es hormonarte para destruir tu propio cuerpo e incluso llegar a mutilarte a través de cirugías. Ya formas parte de eso, de ese transgenerismo. Se ha visto como los héroes de YouTube en Estados Unidos eran personas transgénero. Hemos visto, y es curioso que en esa pirámide esté claro algo que en el futuro se le pretende dar, ese paso tan importante. Se divide entre seres orgánicos, que seríamos nosotros, los seres humanos, seres imperfectos, que enferman, y enfermamos, y encima, pues oye, pues naces con esta nariz o naces con este pómulo, no te lo tienes que operar todo, ¿no? Luego están el ser no orgánico, que sería la inteligencia artificial, que serían todo un robot, y luego están los cyborg, que suena como a ciencia ficción, pero los híbridos son los que semiorgánicos, es decir, que tienen una parte humana, pero ya se le van implantando pues chips y demás. Y ese transgenerismo yo he percibido que está en la base para prepararnos a ese transhumanismo. Y ese transhumanismo es ya como el culmen de esa liberación y ese culmen de la sustitución a Dios, pero no de cualquier Dios, sino al nuestro, a Jesucristo es al que quieren sustituir. Odian con especial ahínco a la religión católica. Esto, como hablamos en anteriores programas, todo consiste en crear una fase preparatoria para la siguiente. Creo que la cultura woke, mucha gente dice, no, ha muerto. ¿Por qué? Porque ha ganado Donald Trump. No, la cultura woke ya ha hecho su destrozo. Ya hay generaciones que han nacido en asumir que lo mejor es que gente que nos odia y que nosotros, mientras nos odiemos, podremos expiar algún tipo de culpa. Y así se va preparando para que en esa nueva pirámide pues se vaya no solo aceptando, sino ensalzando por encima de los demás, y que tú, si eres, bueno, pues una persona que se te ocurre formar una familia o creer en Dios, eres algo a extinguir y a perseguir. Y ya lo último en ese transgenerismo, que es la parte física y biológica del transhumanismo, ¿por qué es tan peligroso? Claro, es que ellos pretenden, a mí en el fondo me dan mucha pena los transhumanistas, porque no creen en Dios. Entonces, como no creen en Dios, ellos consideran que tienen que crear una entidad que todo lo sabe, que es esa inteligencia artificial que se nutre de nuestra inteligencia. No es una inteligencia como la de Dios, sino que se nutre de la nuestra. Esa inteligencia artificial, claro, van viendo que el cuerpo pues es una limitación, no aceptan la muerte, no la aceptan porque no creen que haya vida más allá de la muerte, con lo cual el cuerpo tiene que ir liberándose de sus enfermedades. Oye, pues sí, hay que ponerte, que al principio te lo van a decir como cosas buenas, no te salva, te cura esta enfermedad, pues bienvenido seas y te cura esta enfermedad, pero hay una línea que se traspasa, que no es ya que te curen una ceguera, a que ya tu realidad biológica empiece a ser sustituida. Y para que nosotros aceptemos como y que esas inteligencias artificiales, lo vemos en ferias en China, sean insertadas en unos robots con aspecto humano y de carne humana, y que esos seres, que ellos llaman, tengan los mismos derechos en nuestra sociedad y estén aceptados como uno más, para que llegue eso, antes ha habido que haber un lavado cultural o se les identifica o con una persona transexual que ha sufrido operaciones y que entonces es como, vale, no ha nacido como yo, pero es un ser más como yo. Lo equiparan para luego estar superiormente y todas estas cuestiones. Entonces, el hecho de que buscan crear a un Dios y buscan ellos crear a un hombre, están ocupando ese lugar y además se van a salvar cuando esa inteligencia artificial llega a su propia conciencia, la singularidad. Fíjate qué pena dan los transhumanistas, que ellos están creando la singularidad cuando nosotros ya nacemos con nuestra singularidad de vida, porque somos hijos de Dios. Entonces,
si no entendemos que todo este proyecto de descristianización, este proyecto de deshumanización va a crear un mundo que sustituye al Dios verdadero, que es Jesús. Lo va a intentar. Ah, bueno, claro, nosotros vamos a... No, ellos no van a ganar, entonces ellos verán, pero mientras tanto vamos a luchar. La partida está ganada. No, sin duda, sabemos cómo termina la película porque... no es spoiler, pero lo sabemos. Lo sabemos que nosotros ganamos. El rey del universo. Nosotros ganamos, la cuestión es en qué parte de la batalla nos toca vivir y qué vamos a hacer nosotros en esa batalla. Lo has definido muy bien, ¿no? El transhumanismo, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Es esa rebelión contra Dios creador, ¿no? Dios Padre, el creador, ¿verdad? Y también el querer ser como Dios para crear en minúsculas, ¿no? A esa nueva superinteligencia artificial que pretende sustituir al ser humano biológico. Y como tú has dicho, tiene fases y ellos lo van a intentar, ¿no? De momento con el transgenerismo, pero después con esa fusión, pretendida fusión, hasta crear lo que ellos denominan un posthumano, que es ya alguien que no se identifica en nada, ni en lo morfológico, ¿no? Ni esos robots humanoides, ¿no? Sino un ente, y ese ente en la cima de la pirámide, es curioso que la simbología es la pirámide, masónica, estará, ellos pretenden que esté esa inteligencia artificial que de alguna manera detrás, como herramienta, bueno, desde la visión cristiana escatológica es el anticristo, el señor totalmente del mundo, es el diablo, ¿no? Es la guerra espiritual. Como es una guerra espiritual, lo estamos hablando, ¿no? Muchas veces hay que hablar claro, ¿no? Es decir, que esto no es un señor o una señora que esté allí o un organismo, estos son los peones, ¿no? De alguna manera en la cumbre de la pirámide, si te acuerdas, las pirámides hay un punto en la que se separa en la cima, y esa separación es el anticristo, es el diablo, ¿no? Sin duda. Que es el enemigo de la creación, el enemigo del ser humano, y el que nos tienta a ser como dioses y a pretender que seamos creadores de algo, ese posthumano, ese cibor, ¿no? Eliminando nuestra propia naturaleza, ¿no? Como hijos de Dios. Y entonces, claro, pues ahí estamos, ¿no? Es que es además importante la labor de sustitución que nosotros estamos teniendo en Europa y en el resto de Occidente. Porque dices, oye, ¿y qué necesidad hay de invadir y borrar lo que hay? Claro, es la civilización cristiana occidental, es la cuna de todo lo que ha pasado con verdadera trascendencia en el resto del mundo. Si tú, yo viajando por Asia, una de las cosas que ves de las sociedades asiáticas en Japón y demás, que aunque ellos tienen un vínculo mayor con la realidad de lo que hay ahora en Occidente por culpa de las ideologías de género, de la cultura woke y del decrecimiento al que nos llevan, ellos están en el crecimiento. Sin embargo, a mí me resultaba terriblemente desolador en el corazón porque es una sociedad construida sin Dios. Tienen una religión como de tener algunas supersticiones, pero no conocen a Dios. Además ha sido la labor de evangelización en China, en Japón ha sido perseguida radicalmente. Entonces vamos sí a una época oscura, pero en la que yo veo claramente que la luz es tan fuerte que es imposible que, bueno, ellos no van a ganar. Pero claro, esa sustitución requiere ser sustituidos en absolutamente todo, que nos odiemos todo lo que somos. Uh-huh. Y que nos disolvamos, ¿no? ¿Recuerdas ese lema, bueno, masónico, ¿no? De disuelve y coagula, ¿no? De los alquimistas, o del caos y orden, ¿no? O sea, bueno, claro, caos, estamos en el... Y después ellos en el nuevo orden mundial, ¿no? Con esa pirámide invertida de valores y de cultura woke, termino, ¿no? Bueno, con ese odio a nuestra identidad, a nuestro pasado, a la religión propia, pues bueno, construir un nuevo orden mundial, ¿no? Eso es. Ahí estamos, ¿no? Y bueno, lo tendremos que dejar casi, si quieres decir algo, sí, una frase un minuto, sí. Que es muy clarificadora, porque yo todo estoy intentando hacer un mapa de esa guerra espiritual que lo que hay detrás es el mal, es el maligno, es el señor del mundo, el príncipe del mundo. El de las tinieblas, sí. ¿no? Entonces, sí, el diablo, sí, sí. ¿Qué sucede con esto? Cuando dicen que quieren el orden y el caos. En su anhelo de sustitución de Dios, Él no solamente quiere borrarlo y expulsarlo y que nosotros nos quedemos aquí sin nada, porque el hombre tiene una necesidad existencial de Dios y lo va a buscar. Lo que quiere es sustituirle. Y que lo adoremos. Y quiere que lo adoremos. ¿Y cómo quiere? Quiere presentarse como nuestro nuevo Salvador. Si Jesucristo, o sea, al que odian, es a Jesús.
Porque si Él vino al mundo a salvarnos, Él entiende que tiene que crear una situación de caos y de horror terrible, que al final Él se presente como el salvador de ese caos que ha creado. Siendo salvador, pues a través de este transhumanismo que se va a presentar como salvador de todas las enfermedades, de todas las guerras y de todo. Y es eso, es terriblemente malvado. Así es, y lo que pasa es que estamos viendo, ¿no?, con la inteligencia artificial y otras tecnologías, ¿no?, que serán las herramientas de ese poder malvado y pretendidamente totalitario, y en cambio, pues bueno, todos estamos cayendo como tontos, ¿no? Irene, se nos ha terminado el tiempo, pero bueno, no te preocupes, seguimos, ¿no? Te emplazo la semana que viene, si Dios quiere. Si Dios quiere. Me está encantando, eres una mujer con coraje, ¿no?, valiente y con mucha claridad. O sea, yo creo que tienes muy bien estructurado un relato que además es subversivo, ¿no?, en el buen sentido de la palabra, ¿no?, pero que es muy clarificador. Muchas gracias, Irene. Pues me alegra, muchas gracias.